Después de algunos rumores que salieron hace semanas, finalmente tenemos confirmación oficial de la noticia que os vamos a contar y que ha sido hoy publicada previo al comienzo del Gran Premio de España. Hoy tenemos las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, pero antes de que dé comienzo ha salido confirmada esta noticia por parte del equipo Alpine, y es que Flavio Briatore regresa a la Fórmula 1. Regresa al mismo lugar donde 15 años después, 15 años atrás dejó la categoría. Ahora os explicamos todo esto y cómo lo va a hacer, en qué rol lo va a hacer, mejor dicho, Flavio Briatore dentro del equipo Alpine. Pues se ha anunciado oficialmente como consejero ejecutivo, que la verdad es un rol bastante extraño que no nos esperábamos. Se había hablado de asesor, ya se había llegado a comentar incluso que no iba a ser team principal, por supuesto. Efectivamente, el rol que va a tener dentro del equipo es denominado consejero ejecutivo. Es decir, lo que va a ser es una especie de asesor aún así, pero el cambio al denominarse ejecutivo lo que nos deja ver además es que no va a tener a nadie por encima, no va a tener que a nadie asesorarle, va a poder él ejecutar los cambios que quiera para la reestructuración que necesita el equipo Alpine. Asesorará además directamente a Luca De Meo, el CEO del grupo Renault. Esto sí que se ha estado comentando. Luca De Meo lleva mucho tiempo queriendo una reestructuración que hasta el momento no les ha salido. Veremos si ahora con la llegada de Flavio Briatore y siendo asesorado por él son capaces de conseguirlo. Lo que se va a encargar, ha comentado el equipo Alpine, es de fichar a personal del más alto nivel. Cuando empezó a salir esta información se dijo que estaba hablando con Adrian Newey. Esto no implica que vayan a fichar a Adrian Newey, porque con Adrian Newey están hablando, si no toda la parrilla, casi todos, pero obviamente que lo estaba intentando, y es ese ejemplo de lo que quieren conseguir para la reestructuración del equipo. Y también tiene un pie puesto en el mercado de pilotos, intentando asesorar a cuál sería el mejor piloto para fichar. Recordemos que ahora mismo Alpine no tiene dupla de pilotos para el próximo año. Se entrevé que Pierre Gasly va a continuar, pero no sabemos el otro piloto. Podría ser Duhan, podría ser alguno de los pilotos actuales de la parrilla, así que en eso también se va a encargar Flavio Briatore, que en este sentido siempre también tuvo buen ojo. Briatore regresa al lugar donde hace 15 años dejó la Fórmula 1. Hace 15 años se marchó del equipo Renault por culpa de aquel veto, un veto de por vida, que bueno, realmente con esto hay muchas mentiras. Hay mucha gente que se seguía creyendo que había ese veto de por vida cuando empezó a volver a salir esta información de que Briatore iba a regresar. Ese veto de por vida le duró un año, porque al año siguiente fue revocado, y desde entonces, bueno, ha estado incluso muchas veces ha estado en el pado de la Fórmula 1 de forma muy reciente. Le hemos estado viendo también por ahí. Este mismo año, obviamente, con el tema de Fernando Alonso y el mercado de pilotos ha estado bastante, pero en los años recientes. Y es que además, desde 2022 lleva trabajando junto a la Fórmula 1 también como asesora, en este como embajador. En este sentido no tenía ningún rol ejecutivo como el que va a tener dentro del equipo Alpine, pero que ya tenía buena relación con la Fórmula 1, e incluso en los años en los que no estaba yendo de forma tan asidua, pese a ya no tener ese veto, seguía relacionado con la Fórmula 1, aunque fuese exclusivamente por culpa de Fernando Alonso. Entonces, en este sentido, ha estado siempre involucrado, pese a los años que ha estado con este veto. ¿Podrá Flavio Briatore conseguir de nuevo que este equipo vuelva a ser campeón del mundo? Porque este equipo, esa estructura, mejor dicho, la de Enstone, tiene dos etapas en las que han sido campeones. Han sido campeones 4 años. ¿Qué dos etapas estamos hablando? Bueno, la primera fue Flavio Briatore quien fue capaz de liderar y llevar al equipo Benetton a conseguir ser campeones, con un joven Michael Schumacher, que fue él además quien se encargó de darle esa primera oportunidad en un equipo top. Fue el primero en el que se encargó de ficharlo, y consiguieron ganar los 2 primeros títulos que ganó Michael Schumacher en su carrera. Luego ganó otros 5 en el equipo Ferrari. Esos fueron los 2 primeros títulos de esta estructura de Enstone. Después de ser Benetton, fue Flavio Briatore quien consiguió convencer a Renault para que entrase a la Fórmula 1 como equipo, porque ya estaban como motorista, y luego, siendo ya equipo, consiguió también liderar junto a un joven Fernando Alonso, que él fue también quien confió
en Fernando Alonso por primera vez, quien le iba a dar ese asiento de Fórmula 1, por eso se lo birló a Ferrari, que Ferrari también estaba interesado en el piloto asturiano, pero como Renault le ofrecía ese asiento en Fórmula 1, lograron de una forma más sencilla convencerle y más tarde al final acabaron siendo campeones tanto en 2005 como 2006. Es decir, esta estructura ha sido 4 años campeona y conseguirá una vez más hacerlo gracias a Flavio Briatore. Veremos también qué personal consiguen fichar. La reestructuración ahora mismo que está haciendo Alpine no ha estado siendo efectiva, aunque el fichaje de David Sánchez recientemente ha sido muy bueno. Ahora con la llegada de Flavio Briatore veremos si es capaz de liderarlos hasta conseguir también ser de nuevo campeones. También algo interesante y algo que por supuesto en el comunicado de Alpine no se ha informado, pero que sí que lo están diciendo varios medios, es que uno de los objetivos que va a tener Flavio Briatore en este regreso podría tratarse de conseguir el acuerdo con Mercedes para que los motoricen de cara a 2026. Y es que ya ha habido la información, ya os la hemos contado en el canal, de que Renault quiere abandonar su fábrica de motores, la de Viry, que es donde estaban haciendo los motores, en Francia. Luego tienen la de Enston, que es donde hacen el chasis. No están nada confiados en su propio motor de 2026. Su motor lleva siendo, si no el peor de los peores desde 2014, en el 14 eran el peor motor, en el 15 no, porque entró nuevo Honda y Honda fue peor, pero no tardaron tampoco demasiado tiempo en conseguir al final acabar superándoles y hoy en día siguen siendo el peor motor desde entonces. Entonces no confían mucho ni siquiera en el motor que están haciendo de cara a 2026 y creen que les podría salir más económico y tener un mejor motor si se convierten en ese sentido en ser equipo cliente. Ese es el objetivo. Se habló de que querrían Red Bull, pero Red Bull era bastante complicado, entonces iban a tratar de conseguir un acuerdo con Mercedes y ese sería una de las labores que tendría ahora Flavio Briatore, así que veremos si esto también se acaba confirmando y qué motorista, si es que finalmente abandonan su fábrica de motores, acaba teniendo el equipo Alpine ahora también siendo ayudados por Flavio Briatore. Lo único comentaros, ya cuando salió también esa información se dijo que el objetivo que tendría Briatore regresando al Alpine podía también tratarse de conseguir que el equipo creciese para aumentar el valor y así ya de una vez por todas que el equipo Renault, que el grupo Renault vendiese el equipo de Fórmula 1 ya sea a Andretti o a cualquier otro. Así que también veremos un poco cómo se desarrollan todos los hechos y si estas cosas se acaban cumpliendo. Dicho esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Esa ha sido la noticia con la que nos hemos despertado hoy previa al Gran Premio de España que se empieza a disputar en el día de hoy. Ahora en un par de horas tenemos los primeros entrenamientos libres, así que os recomiendo que no os perdáis nada porque aquí en el canal os lo vamos a contar todo. Eso ha sido todo por este vídeo. Si os ha gustado dejad vuestro me gusta, suscribiros y también os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si queréis apoyar un poco más el canal. Esto ha sido todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente.